Mi hijo dice que me odia. Según él, lo traicioné al pagarle la universidad a mi hijastro y no a él. Y ahora, simplemente no quiere saber nada de mí. Ni se te ocurra seguirme, fue lo último que dijo antes de bajar las escaleras con su maleta. No hubo portazo. No hubo despedida. Se fue como si yo no significara nada, como si nunca hubiera sido su mamá. Me quedé en medio de la sala, en pijama, temblando, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque necesito soltarlo. Tal vez porque ya no me queda nadie a quien contárselo. O quizás porque no quiero irme sin que alguien, al menos una persona, escuche mi versión. Sin filtros. Sin culpas decoradas. Conocí a mi segundo esposo cuando tenía 33. Venía saliendo de un divorcio que me dejó emocionalmente en ruinas. Criaba sola a mi hijo, que en ese entonces tenía 15. Era un adolescente difícil, como tantos, pero también era mi mundo entero. Su papá nos había dejado cuando era apenas un niño, y desde entonces, todo lo que hacía giraba en torno a él. Mi nuevo, bueno, ahora esposo también tenía un hijo, un poco mayor que el mío. Cuando nos conocimos, pensé que la vida me estaba dando otra oportunidad. Los dos veníamos rotos, y pensé que esas heridas compartidas podían unirnos. Desde el principio quise que nuestros hijos se sintieran como hermanos. Comían juntos, les compraba ropa parecida, intentaba que todo se sintiera justo y familiar. Pero nunca funcionó. Mi hijo no podía ni verlo. El hijastro me detestaba. Y entre ellos, era puro fuego. Mi hijastro era difícil. Retador, maleducado, impredecible. Su papá siempre lo justificaba, que estaba pasando por una etapa, que era normal, que había que entenderlo. Yo trataba de imponer algo de orden, pero cada intento terminaba en gritos, insultos, lágrimas, y luego promesas de que iba a cambiar. Y yo, tonta de mí, siempre creí que el amor podía arreglarlo todo. Hasta que llegó el día en que mi esposo me pidió que usáramos parte del fondo universitario de mi hijo para pagarle la matrícula al suyo. Mi respuesta fue inmediata, no. Ese fondo era sagrado. Lo había ido armando con sacrificios desde que mi hijo tenía 8 años. Trabajos extra, vacaciones canceladas, ropa vieja que seguía usando. Todo por ese fondo. Era mi promesa para él. Pero él siguió insistiendo. Me pintó un escenario oscuro, que su hijo estaba al borde del abismo, que si no hacíamos algo iba a perderse del todo. Me prometió que era solo una parte, que lo repondría antes de que hiciera falta, que no había diferencias entre nuestros hijos. Que teníamos que actuar como una familia. Y yo, cedí. No quería más peleas. Quería creer que todavía podíamos salvar algo. Me dije que no era tanto. Que era solo esta vez. Que mi hijo entendería porque él era fuerte. Porque yo siempre fui fuerte, no. El hijastro empezó la universidad, sí. Pero a las pocas semanas ya estaba faltando. Y al poco tiempo, dejó de ir. Pero lo más duro no fue eso. Lo más doloroso fue un año después. Mi hijo vino hacia mí con los ojos brillando, con papeles en la mano. Lo habían aceptado en la universidad. Me abrazó, me habló de sus planes, y me preguntó cuándo podíamos usar el fondo. Le sonreí. Le dije que claro, que ese fondo era suyo, que lo había guardado para ese momento. Pero cuando revisé la cuenta, sentí que me caía el mundo encima. Faltaba una parte. Una parte importante. Y esa ausencia tenía mi nombre. Fui con mi esposo. Le exigí que devolviera el dinero. Me dijo que no había podido, que no tenía cómo. Que para qué estudiar, que podía trabajar. En ese instante supe que había cometido un error imperdonable. No había forma de repararlo. No con palabras. No con excusas. Ni siquiera con lágrimas. Aún así, traté de hablar con mi hijo. Me senté con él, con el corazón hecho trizas, tratando de encontrar una forma de explicar lo que ni yo misma entendía.
Necesito un poco de tiempo, le dije. Las cosas se han complicado, pero estoy haciendo lo posible. Él frunció el ceño. ¿Complicado cómo? Y yo, no supe qué decirle. No tenía cómo explicarle que había usado su dinero. Que lo hice creyendo que todo saldría bien. Que nunca imaginé que llegaría este momento. ¿Me estás escondiendo algo?, me preguntó. Y ahí, entre temblores, lo confesé. No todo. Solo lo suficiente para romperle el alma. Usamos una parte del fondo para tu hermanastro. Fue una emergencia. Fue una decisión difícil. ¿Qué?, me interrumpió. ¿Estás diciendo que le diste mi dinero para que él fuera a la universidad? Solo una parte. Íbamos a reponerlo. ¿Y decidieron eso tú y él, sin consultarme? Mi esfuerzo, mis notas, todo lo que soñé, no valió nada. Claro que sí, lloré. Solo que tú siempre fuiste más fuerte, tú siempre tuviste más herramientas, tú. No soy fuerte, mamá, me gritó con rabia. Solo aprendí a callar. A aguantar. Porque tú siempre ponías a los demás antes que a mí. Y ahí se rompió todo. Quise abrazarlo. Se apartó. Me miró como si ya no me conociera. No quiero verte, mamá. No por ahora. Se encerró en su cuarto. No salió por 2 días. Yo pensé que se le pasaría. Que al final, como siempre, hablaríamos, nos diríamos las verdades a medias y terminaríamos con ese abrazo torpe pero necesario. Pero no. Cuando llegó el día de la inscripción, me levanté y su cuarto estaba vacío. La cama hecha. Su maleta no estaba. Y en el escritorio, una nota escrita con 5 palabras que aún me queman por dentro. Me cansé de esperar, mamá. Llamé a su celular 1, 2, 10 veces. Siempre apagado. Le mandé mensajes. Silencio total. Revisé su cuarto, como buscando alguna señal de que planeaba volver, pero no, se había llevado todo. No quedó ni una camiseta olvidada. Se fue. Sin un adiós. Sin una nota. Nada. Y ese día, lo juro, sentí algo dentro de mí romperse. Como si hubiera perdido a mi hijo para siempre. Y lo más doloroso fue que no pude enojarme con él. Habría sido más fácil culparlo. Hacerlo el malo del cuento. Pero no podía. Porque él no hizo nada malo. No me mintió, no robó, no me dejó, simplemente se escapó de un hogar que lo había traicionado. Y yo me quedé ahí. Sola. Bueno, no completamente sola. Todavía tenía a mi esposo y a su hijo, y la culpa como compañera. Unos días después, me llamó el padre biológico de mi hijo. No fue para consolarme ni para preguntar cómo estaba. Solo llamó para gritarme. Me dijo que nuestro hijo lo había contactado. Que le contó lo del fondo. Que cómo me atrevía. Que no contara más con su ayuda económica. Y me colgó. Así. Sin más. Y ese dinero, créeme, era importante. No solo cubría lo básico. También ayudaba a sostener al hijastro, sus terapias, sus materiales, su teléfono, su vida entera. Porque sí, él seguía con nosotros. Aunque todo lo hiciera mal, seguía exigiendo como si tuviera derecho a todo. Cuando le conté a mi esposo que ya no tendríamos la manutención, solo me miró y dijo: entonces trabaja más horas. Como si fuera lo más lógico. Como si yo no estuviera rota por dentro, hecha pedazos. Mi hijo no puede quedarse sin lo que necesita, añadió. Y con eso, terminó la conversación. Así que eso hice. Agarré turnos extras. Dejé de ir al médico. Dormía mal, comía peor. Me convertí en una máquina, una sombra con forma de mujer, que solo vivía para pagar cuentas. Mi hijastro no ayudaba en nada. Reprobaba clases, perdía empleos, mentía en mi cara. Me trataba con desdén y aún así, cada vez que necesitaba algo, me lo exigía. Como si fuera su derecho. Y yo
yo se lo daba. Por culpa. Por costumbre. Por miedo. A veces me escondía en el baño solo para llorar sin que nadie me viera. O me imaginaba que mi hijo volvería. Que tocaría la puerta un día y me diría, sé que te equivocaste, pero aún te necesito. Pero eso nunca pasó. Le escribía cartas, mensajes, correos, postales en su cumpleaños. Nunca contestaba. Ni un emoji. Ni un déjame en paz. Solo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Y mientras yo me partía en pedazos por dentro, mi esposo seguía como si nada. Y su hijo vivía aquí como si fuera el dueño de todo. Y yo, como si fuera una invitada en mi propia casa, pagando el alquiler con cariño que ya no me quedaba. Un día, mientras trataba de cuadrar las cuentas y me daba cuenta de que no alcanzaba ni para pagar el gas, mi esposo soltó algo que me dejó helada. Tu hijo debería ayudarnos. Lo miré sin entender. ¿Perdón? Es parte de esta familia. Su hermano necesita apoyo. Que colabore. Por un momento pensé que era una broma. ¿Mi hijo? El mismo al que le quitamos todo. Al que dejamos solo. ¿Ahora tenía que ayudarnos? Y, aún así, una parte de mí quiso creer. Quise pensar que, si le contábamos toda la verdad, si le mostrábamos el desastre que habíamos creado, tal vez, solo tal vez, podría entendernos. Quizá hasta perdonarme. Quizá volver. Así que lo busqué. Me volví loca rastreando pistas. Llamé a viejos amigos, revisé redes sociales, pregunté en su universidad. Me tomó semanas, pero lo encontré. Tenía dirección nueva. Nueva vida. Fui hasta allá. Llevaba el corazón en la garganta. Cuando abrió la puerta, casi no lo reconocí. Era él, pero distinto. Más grande. Más frío. Más lejos. No quiero hablar contigo, dijo sin siquiera cambiar la expresión. Le pedí, le rogué, solo 5 minutos. Por favor. Que era su madre. Me dejó entrar. Nos sentamos, frente a frente, en una sala que no conocía. Y entonces solté la frase más estúpida que pude haber dicho. Tu hermanastro tiene deudas. Necesitamos ayuda. Silencio. Solo eso. Me miró con una expresión vacía. Como si no entendiera lo que acababa de decir. ¿Estás aquí para pedirme dinero? No así. No es eso. Solo, algo simbólico. Solo para salir del paso. Se levantó de golpe. ¿Vienes a pedirme ayuda para él, después de lo que hiciste conmigo, después de regalarle mi futuro? Intenté explicarme. No fue así. Tomé una mala decisión, pero fue con buena intención. Elegiste a quién salvar, me gritó. Y no fui yo. No eres mi madre. Eres una desconocida que comparte mi ADN. Y me echó. Me vi a mí misma en esa acera, sentada, llorando como una niña que no sabe cómo volver a casa. Así me sentía, perdida. Como si su desprecio fuera un espejo que me mostraba todo lo que destruí. Regresé a casa como un fantasma. Mi esposo me preguntó cómo me había ido. Le conté todo. Cada palabra. Cada mirada. Cada rechazo. Y su reacción fue gritar. Ese malagradecido, lo tuvo todo. Y ahora se niega a ayudar a su propia familia. No es su familia, le dije, apenas con voz. No después de lo que hicimos con él. Pero no me escuchó. Nunca lo hacía. Dijo que él mismo iría a hablar con él. Que lo pondría en su lugar. Que le haría entender que tenía responsabilidades con nosotros. Le supliqué que no lo hiciera. Que solo lo alejaría más. Que no se puede empujar a alguien que ya está al borde. Pero no me escuchó. Y unos días después, sin decirme una palabra, fue. Esa noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Es usted la esposa de, nombre?, preguntó una voz seria.
Sí, ¿qué ocurrió? Su esposo fue detenido. Incidente doméstico. El hijo mayor llamó a la policía por acoso e intento de allanamiento. No recuerdo qué dije. Tal vez colgué. Tal vez me quedé en blanco. Solo sé que sentí el cuerpo cortarse en dos. Todo estaba cayendo a pedazos. Y yo ya no tenía fuerza para sostener nada. Corrí a casa. Fui directo al cajón donde guardaba el dinero de emergencias. Mi último recurso. Siempre guardaba un sobre con efectivo, por si acaso. Abrí la caja. Vacía. Revisé bolsos, cajones, chaquetas, nada. Ni una moneda. Y no necesité pruebas. No necesité cámaras ni confesiones. Lo supe. Mi hijastro me había robado. No era la primera vez que desaparecían cosas, un billete del monedero, un perfume casi nuevo, un pendiente que nunca volvió. Siempre lo negaba. Siempre tenía una excusa. Pero esta vez fue distinto. Esta vez fue descarado. Frío. Como si ya no le importara ocultarlo. Cuando mi esposo volvió de la comisaría, lo liberaron con una simple advertencia. Le conté lo del dinero. Se llevaron todo del fondo de emergencias, le dije, con la voz hecha trizas. Él apenas levantó los hombros. Ni siquiera me miró. Si lo necesitaba, hizo bien en tomarlo. No llores por un poco de plata. Un poco de plata. Eso era todo lo que tenía. Todo lo que me quedaba para sentir que, aunque estuviera rota, podía sostenerme en algo. Un mínimo control sobre el caos. No dije nada más. Me encerré en el cuarto, llamé a mi hermana y le pedí dinero prestado. Le mentí. Le dije que era una urgencia médica. No tuve el valor de contarle lo que en realidad pasaba. Ni siquiera yo quería escucharme a mí misma decirlo en voz alta. Pero lo peor aún no había llegado. Una semana más tarde, mi hijo decidió contar su historia. En redes sociales. Pública. Con nombres, fechas, y todo el dolor que yo no quise ver. Expuso lo del fondo universitario, el arresto de su padrastro, mis silencios, y lo que él sentía como una traición imperdonable, haber elegido al hijo de otro por encima de él. La publicación se volvió viral. Y no solo entre la gente del barrio. Extraños empezaron a señalarme en la calle. Una mujer, empujando un cochecito, me llamó monstruo. Un hombre me arrojó un pan desde su auto. En el supermercado, dos cajeras susurraban, es ella, la que le robó el futuro al hijo. Los mensajes comenzaron a llover. Insultos. Memes crueles. Deseos de muerte. Y un día, mientras intentaba preparar café, mi cuerpo simplemente se rindió. Caí al suelo. Me golpeé la cabeza con el borde de la encimera. Todo se volvió negro. Desperté en el hospital, con un collarín, un vendaje en la frente, y una enfermera explicándome con voz suave que había sufrido un colapso nervioso. Estrés. Deshidratación. Mi cuerpo había dicho basta. Y ahí, entre la luz parpadeante y el olor a desinfectante, lo vi. A mi hijo. De pie, junto a la cortina. No se acercó. No me abrazó. Pero ahí estaba. En parte, te odio, mamá, me dijo sin mirarme. Pero no tanto como para dejarte morir sola. Se quedó una hora. Sin tocarme. Sin decir mucho más. Pero estuvo. Y antes de irse, ya con la mano en la puerta, me soltó una frase que me dejó en silencio. Recupérate y saca de tu vida a ese imbécil que llamas marido. Y fue en ese instante cuando lo supe. Todo lo demás había sido manipulación. Me usaron. Me absorbieron. Me vaciaron. Pero él, mi hijo, fue el único que me vio de verdad. No como madre. Ni siquiera como buena persona. Solo como alguien que merecía vivir. Él regresó. Solo un momento. Pero fue suficiente. Desde entonces, no quise vivir. Solo sobrevivir.
Cuando salí del hospital, regresé a la casa como si volviera a una tumba. Tenía el brazo con marcas del suero, el vendaje aún en la frente. Nadie me esperaba. No había un mensaje. No había una nota. Mi esposo estaba en el sofá, viendo televisión. ¿Por qué no fuiste al hospital?, le pregunté, parada en la puerta, envuelta aún en la bata bajo el abrigo. No tuve tiempo, dijo, sin despegar la vista del celular. No tuvo tiempo. Después de todo lo que aguanté. Después de cargar con su hijo, con su peso, con sus decisiones. Después de haber hipotecado el amor de mi hijo para mantener en pie esta familia de papel, él no tuvo tiempo. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No un grito. No una rabia. Fue algo más silencioso. Algo que no volvió jamás. Quiero que te vayas, le dije. Mi voz era baja, pero firme. Él se rió. Pensó que bromeaba. ¿Qué hiciste? Que esto se acabó. Quiero que te vayas. Se puso serio de golpe. Su expresión cambió. ¿Estás hablando en serio? Más que nunca. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicieron por mí?, le grité. Todo lo que hicieron fue vaciarme. Y ahí lo vi. Por primera vez. Una sombra en su mirada. Un gesto que no había notado antes. O tal vez lo había ignorado. Se acercó y me golpeó. Una sola vez. La primera. Y la última. El ardor en mi mejilla no fue lo que más me dolió. Lo peor fue entender que, en el fondo, no me sorprendía. Solo confirmó lo que ya sabía y no quería aceptar. Caminé al baño. Cerré con seguro. Temblando, llamé a la policía. Esa misma noche le pusieron una orden de alejamiento. Lo sacaron entre gritos. Él chillaba desde la puerta. Vas a arrepentirte, destruiste esta familia, eres una maldita desagradecida. Yo no dije nada. Ni lo miré. Cuando la casa se quedó en silencio, subí al cuarto del hijastro. Toqué la puerta. Tienes 1 hora para empacar tus cosas y marcharte. Me miró confundido. ¿Se burló? ¿Me estás echando? Sí. Después de todo lo que hice por ti. Quise responderle. Quise preguntarle, ¿qué hiciste por mí? Pero no dije nada. Ya estaba harta de hablar con paredes. Se fue. Insultándome. Diciéndome que era una mala madre, una loca. Pateó la puerta al salir. Dejó su habitación hecha un desastre. Y sí, me dolió. No porque tuviera razón. Sino porque, en algún rincón ingenuo de mí, creí que podía salvarlo. Que tal vez, solo tal vez, él podía cambiar. Esa noche recogí los pedazos, vajilla rota, ropa tirada, pedacitos de mí por todo el piso. Me hice un té. Me senté en la sala vacía. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pesó. No me asustó. Fue paz. Y lloré. Lloré por todo lo que di. Por todo lo que permití. Por todo lo que perdí. Pero sobre todo, lloré por él. Por mi hijo. El único que me sostuvo en el momento en que el mundo se me vino abajo. El único que me gritó verdades. El único que, incluso con el corazón roto, fue capaz de estar. Esa noche entendí algo. Ya no era madre. Ya no era esposa. Solo era yo. Una mujer rota, sí. Pero viva. Y aunque me sentía más sola que nunca, también me sentía libre. No feliz. No completa. No salvada. Solo libre. Libre de gritos. Libre de exigencias. Libre de sostener lo insostenible. Después de que se fueron, la casa quedó como un campo después de una tormenta, vacía, en silencio, llena de escombros invisibles. El polvo se asentaba en los rincones como si supiera que ya nadie iba a moverlo. Todo olía a recuerdos. A lo que ya no estaba. Las primeras noches no podía dormir.
Me despertaba pensando que alguien iba a volver a entrar por la puerta, que todo era un mal sueño. Pero no. Era real. Estaban fuera. Y por primera vez en muchos años, yo tenía un espacio que no daba miedo. No me quedaba mucho dinero. Empecé a vender comida desde casa para poder sostenerme. Volví a la cocina, pero esta vez solo para mí. Redescubrí el placer de preparar algo simple, ponerlo en un plato bonito y sentarme a comer sin que nadie me exigiera nada. Comencé a leer otra vez. Veía series sin tener que pelear por el control remoto. Ponía música y cantaba en voz alta, sin disculparme por el volumen. Era una casa sola, sí. Pero era mía. Por fin lo era. Un día, tomé coraje y pedí una cita para terapia. En la primera sesión, cuando la psicóloga me preguntó por qué estaba allí, solo atiné a decir: porque me equivoqué tanto que ya no sé quién soy. Y así empezamos. Semana tras semana, fui desarmando la culpa. Hablamos de mi necesidad de complacer, de esa idea equivocada de que amar era lo mismo que aguantar. De cómo me aferraba a arreglar lo que no se puede arreglar. A veces salía de la consulta sin poder dejar de llorar. Otras veces quería abandonarlo todo y volver a esconderme en el silencio. Pero seguí yendo. Porque aunque no sabía quién era, quería descubrirlo. O, al menos, dejar de odiarme. Fue en medio de ese proceso que decidí escribirle a mi hijo. No para justificarme. No para pedirle que me perdone. Solo una carta, corta, clara, sincera. No espero que me perdones. Solo quiero saber si puedo verte, aunque sea una vez al mes. Me equivoqué muchas veces. Pero esta vez elijo no rendirme contigo. Tardó una semana en contestar. Su mensaje decía: un almuerzo. Una vez al mes. No más. Cuando lo leí, me temblaron tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Lloré como hacía mucho no lloraba. No de tristeza. De alivio. La primera vez que nos vimos fue rara. Incómoda. Él estaba distinto. Más delgado. Más serio. Más hombre. Y yo, frente a él, me sentía como una intrusa en la vida de alguien que alguna vez fue mío. No tocamos el pasado. Hablamos del clima, de su trabajo, de cosas pequeñas. Yo no le pedí perdón. Él no me exigió explicaciones. Pero en su forma de mirar, noté algo. No cariño. No cercanía. Pero sí respeto. Frío, distante. Pero ahí estaba. Y con eso, me bastó. Desde entonces, nos encontramos cada 30 días. Siempre en el mismo lugar. Él llega puntual. Yo también. Comemos. Hablamos un rato. A veces sonríe un poco. A veces apenas me mira. Pero no me rechaza. No me ignora. Y, sobre todo, ya no me odia con la mirada. Y para alguien como yo, eso es más de lo que nunca creí merecer. Ya no espero un final de película. No tengo fantasías de reconciliaciones completas ni de abrazos largos. No me siento una madre redimida. No estoy buscando aplausos por haber sobrevivido. Solo quiero seguir siendo alguien que, aunque falló, ya no sigue fallando. No sé si algún día él podrá perdonarme de verdad. No sé si habrá un abrazo. O una tarde en la que me vuelva a llamar mamá, sin distancia. Pero mientras tenga esta hora al mes, mientras pueda sentarme frente a él y decirle que me alegra saber que está bien, eso, ahora, es suficiente para mí.